Bienvenidos amigos, estamos acá en otra charla de café. Y esta vez con dos queridos amigos. Tenemos a mi derecha al doctor José Ángel Cristóbal, director del Centro Doctor Cristóbal, y a mi izquierda al doctor Ángel Pineda, de nuestra querida Venezuela. ¿Cómo están? Muy bien. Estamos acá en Chile, Sí. disfrutando el 10º Congreso del Hemisferio Sur. Realmente un éxito, ¿verdad? Lo es. Sí. Lo es. O sea, nos sentimos todos muy orgullosos de este gran producto. De paso les comento que no se olviden del próximo Congreso, que se va a hacer en marzo, los días 14 a 16 de 2019, en el fabuloso Centro Ágora de la querida ciudad de Bogotá. Y hoy nos ocupa un tema que a mí me genera ruido, que creo que están más que autorizados para hablar y que me encantaría saber la opinión, porque los considero dos personas de mucha experiencia. Y son esos pacientes que representan un dolor de cabeza para todos. Ese paciente que uno cuando lo ve en la lista dice, llegó. O pacientes que cuando vienen a nuestra consulta nos planteamos seriamente cómo manejarlos. Seguramente tenés en tu cabeza pacientes que vienen mal tratados o mal manejados por colegas a quienes uno también debe su lealtad de colega. Y en ese caso, José Ángel, te pregunto, ¿cómo te plantás frente a un paciente que hay que cambiarle la dinámica terapéutica, pero a ojos vista contraponiéndonos a lo que le dijo el colega, y más aún si está mal operado, por ejemplo, no mal operado, pero tú me entiendes, no operado de la manera en que ha podido solucionar su problema, ¿verdad? Realmente hay que tratarlos con mucha delicadeza, con muchísima educación, ante todo, y hay que utilizar mucho tiempo para darles una explicación que les convenza, una explicación fácil. Y porque es verdad que es un punto difícil, aunque el compañero anterior haya tenido una actuación no afortunada, o aunque haya hecho muy bien las cosas y las haya complicado, pues evidentemente lo que no hay que crear es discordia o más desconfianza en el paciente. Por lo tanto, son pacientes que requieren mucho tiempo y mucha paciencia. Estoy en un todo de acuerdo, pero frente a eso planteaste un tema perfecto, que es, hay una diferencia entre el paciente que ha recibido la terapéutica adecuada y que está disconforme, y el paciente que está disconforme pero ha recibido la terapéutica inadecuada. ¿Cómo planteas en este último caso lo que se debe hacer? Porque los pacientes, cada día son más lúcidos, ¿verdad? Y se informan / desinforman con internet, con pacientes, con otros pacientes, con personas que no son médicos, y vienen con una carga informativa animosa frente a ti, que, bueno, tienes que tratar de solucionarle el problema. ¿Cómo uno plantea una alternativa terapéutica cuando el paciente ya incluso ha erogado su dinero frente a otro colega y siente que el resultado alcanzado no es el óptimo? E incluso hasta puede estar un poco animoso con ese colega, ¿verdad? Bueno, realmente yo creo que casi todo el mundo viene ya con una primera opinión, porque el doctor Google está en todas las casas. Eso es lo primero que tenemos que pensar. Sí. Realmente el caso para mí más complicado es el que tienes que hacer un tratamiento diferente al que en ese momento lleva. O tienes que plantearle una cirugía que no le han planteado, o tienes que anular una cirugía que le han planteado. Ese es el problema fundamental. Pero insisto que no se puede generalizar. Yo no tengo una fórmula mágica para todos los pacientes, depende. Y eso, el tiempo de práctica te da esa flexibilidad y te da ese saber tratar a cada uno de forma diferente, mirándolos a los ojos, mirándolos a la cara, mirando sus gestos, mirando al acompañante, porque todo esto es muy importante, es muy importante. Déjame hacerte una pregunta comprometida, porque sé que sos capaz de responderla. Hay una línea muy fina entre la lealtad al paciente por nuestro juramento hipocrático y por nuestro juramento hipocrático también , la lealtad al colega. ¿Cómo lo manejamos? Bueno, realmente yo creo que casi todo el mundo viene ya con una primera opinión, porque el doctor Google está en todas las casas. So, es lo primero que tenemos que pensar. Pero realmente el caso para mí más complicado es el que tienes que hacer un tratamiento diferente al que en ese momento lleva. O tienes que plantearle una cirugía que no le han planteado, o tienes que anular una cirugía que le han planteado. Ese es el problema fundamental. Pero insisto que no se puede generalizar. Yo tengo una fórmula mágica para todos los pacientes, depende. Y eso,
Pues yo creo que no es tan difícil como parece, porque se puede tener lealtad a los dos. La forma de explicarle al paciente un cambio puede ser lo suficientemente suave como para que el paciente no entienda que antes ha tenido una mala praxis, por ejemplo. Entonces yo creo que por eso digo que la práctica diaria es la que te asiste, la que te enseña cómo tratar a cada paciente. Y bueno, nadie estamos libres de pacientes de este tipo. Hemos de pensar que las estadísticas dicen que hay un porcentaje no bajo de la población que tiene algún problema de desequilibrio, pues porque tiene problemas personales, porque se ha quedado sin trabajo, porque lo ha heredado. Hay muchos factores que influyen, y lo importante de todas formas es captar. Si es un paciente tuyo que viene de primera intención, lo importante es captarlo y saber cómo hay que tratarlo y saber hasta qué punto, por ejemplo, una lente multifocal debes evitarla en algunos pacientes. Exacto. Entonces sí que cada uno tenemos nuestros trucos. Yo, por ejemplo, los pacientes que vienen con una lista, la sacan y me empiezan a leer la lista. Los pacientes que me hacen más de 5 preguntas, fíjate que parece una bobada, pero es la práctica la que me ha dicho eso. Pues ya empiezo a estar un poco... Coincido plenamente. Ya empiezo a decir, ojo, que hay que andar con mucho cuidado con este paciente. Y a lo mejor es una bellísima persona, eso no quiere decir que sea una paciente agresivo, molesto, sino simplemente su psique está un poco alterada por diferentes circunstancias que yo puedo intentar conocer o que a lo mejor él no me quiere contar. En un todo de acuerdo. ¿Qué pasa, Ángel, cuando encontrás un paciente que en tu anamnesis de primera vez el paciente toma antidepresivos, ansiolíticos, en fin, medicamentos psiquiátricos? ¿Eso significa una contraindicación para la cirugía, sobre todo, como decía José Ángel, la parte de implantes de lentes multifocales, implantes, cirugías correctivas, compensadoras de índole refractivas, totalmente electivas? ¿Significa automáticamente que ese paciente se vuelve un paciente no buen candidato? No, no necesariamente. Sí, el hecho de que tomen antidepresivos, medicamentos desde el punto de vista psiquiátrico, sí nos debe alertar, y debemos tener mucho tacto para explicarle cuáles son las diferentes opciones. Y yo pienso que en esos casos hay que ser lo más conservador posible, indicar la terapéutica más sencilla y que me produzca los mejores resultados. Vamos a poner un ejemplo, vamos a poner un ejemplo concreto. Un paciente toma diazepam y algún inductor del sueño por la noche, hace terapias espasmódicas de antidepresivos que a veces se dan espasmódicamente en el año, y quiere operarse de presbicia. Sí, quiere operarse de presbicia. Tiene 60 años. Depende de la situación. Si es un paciente que tiene catarata y además de eso, por supuesto, tiene la presbicia, yo diría que podría hacer la cirugía. Ahora, si es un paciente que es hemétrope, que tiene un cristalino que no está opaco, sino que sencillamente se quiere operar de presbicia, ahí sí definitivamente le digo, no, mira, lo acertado es que sigas usando tus lentes correctivos para ver de cerca, o tus lentes correctivos progresivos. Y buscas algo... Sí, y cuando aparezca la catarata, te operamos. Pero en este momento es mejor ser conservador. Porque en el caso que pusiste el ejemplo de la cirugía de presbicia, son pacientes que tienen muchas expectativas y ellos piensan que van a quedar viendo perfecto de lejos, y además de eso van a ver de cerca y van a ver intermedio. Seguro. Pero si hacemos una facorrefractiva con un lente multifocal, van a perder calidad de visión para lejos, para ganar visión de cerca. Si hacemos un presbilasic, también van a perder calidad de visión para lejos, para ganar de cerca. Entonces no es el paciente ideal. Coincido. Sí. José Ángel, te redoblo la apuesta. Viene ese paciente que lo operó Ángel, y está incómodo por los halos, porque empezó a practicar deportes en la noche, hace squash a la noche, que es el único momento que puede, y cuando vuelve a su casa manejando está incómodo. En verdad le puso una lente premium multifocal, pero está incómodo y realmente no se siente cómodo con lo que hizo Ángel. ¿Qué medida tomás?
Pues no tengo una regla fija ni una varita mágica para saber. Pero es ese paciente. Ese paciente, bueno, en primer lugar... Se fue de Venezuela a España. No creo, por una razón que voy a explicar, porque seguro que si le ha puesto él las lentes pues, es que se podían poner. Sí, absolutamente, y con lo buen cirujano que es, seguro. Bueno, pero es difícil manejar un paciente de ese tipo porque... Lo sé. Lo que en estos casos yo soy muy concreto y no digo duro de trato, sino que son unas afirmaciones o unas preguntas que yo le hago duras, porque le puedo decir, bueno, le quitamos las lentes estas que lleva modernas y le puedo poner unas convencionales de los años 80, por ejemplo. Yo te aplaudo, está muy bien. Cosas de yo ese te tipo. aplaudo, muy Entonces bien. siempre son cosas que impactan bastante y dicen, demonios. Le digo, volverá usted a necesitar las gafas muchas horas al día, las gafas de cerca. Entonces tiene que valorar. El paciente empieza ahí esas molestias que puede tener. Bueno, pues es una cuestión de valoración, depende del paciente. ¿Tiene copyright esa frase o la puedo usar? La puedes usar. Gracias. ¿Me puedes decir, a los dos le pido, el peor paciente, ese paciente que ustedes lo tienen acá, con respecto a este tipo de situaciones? ¿Quién quiere empezar? Bueno, particularmente tengo un paciente que ya tengo tiempo que no lo veo, que fue operado, un señor como de 68 años, que fue operado de catarata los dos ojos con lente intraocular por un colega de mi ciudad y llegó con descompensación corneal en los dos ojos. Era un señor que ya era depresivo, le hice trasplante de córnea en un ojo, a los 6 meses le hice en el otro y al año hizo un rechazo en un ojo. Penetrante. Un penetrante, sí, un trasplante de córnea penetrante. Al año hizo rechazo en un ojo, lamentablemente no salió el rechazo. Después a los 6 meses hizo rechazo en el otro ojo y glaucoma, se complicó con glaucoma. Un colega mío le hizo el retrasplante del primer ojo y siempre lo manejábamos juntos y es un paciente que cayó en depresión y cada vez que venía lo veíamos toda la semana, pero era una situación difícil porque no solamente estaba el paciente de por medio, sino que estaban los hijos. Entonces cada vez que iba con un hijo diferente, entonces había que explicarle todo lo sucedido al hijo nuevo que lo acompañaba. Y en la próxima consulta venía con otro familiar diferente, entonces había que volverle a explicar. Entonces es realmente difícil. Son situaciones desgastantes. Sí. Uno las compensa con la alegría de todos los pacientes que uno opera y vienen fascinados y uno se carga positivamente, pero en estas situaciones son realmente desgastantes. ¿Vos tenés tu paciente en la cabeza? Afortunadamente pocos, pero siempre hay alguno y es curioso. La mayoría de ellos son cirugías refractivas, que para mí el paciente realmente complicado es el que está bien, el que está perfecto, con una visión de 10-10, con pero un J1, no y viene diciendo que esta noche he visto una luz por aquí, al día siguiente viene otra vez de urgencia y te trae un papel, dice, mire, he visto espermatozoides y se los he dibujado. Al día siguiente a mí me han dicho espermatozoides con moñito. Con moñito. Sí. Con moñito, son de smoking. Ese es el paciente para mí más conflictivo porque no sabes qué decirle. En realidad es complicadísimo, porque si tiene una causa, como contaba Ángel, su paciente, lo puedes entender y puedes ponerte de socio con él y ayudarle y decirle, pero el paciente que está perfectamente bien y que lo que tiene es algún pequeño problema de desequilibrio o aburrimiento. Y luego hay una cosa importante, en España siempre decimos, el último que lo toca es el que tiene la culpa. Es el que tiene la culpa. Y eso hay que tener muchísimo cuidado cuando vienen pacientes de otros centros, hay que ser muy cuidadoso con eso. Hoy has tenido un ramillete de frases que te saco el sombrero. Se nos va a enfriar el café, así que les voy a pedir que brindemos por esta maravillosa charla de café. Gracias por los conceptos, por la sinceridad y la honestidad intelectual con que lo manejaron, porque hemos tocado hoy un tema a pedido del público, un poco álgido, que tiene que ver con nuestro juramento hipocrático y con la lealtad que nos caracteriza y que nos debería caracterizar siempre como médicos, como personas, con el amor que nos debemos a nuestros pacientes y con el sentimiento de lealtad hacia nuestros colegas.
Bueno, brindo por eso y hasta otra charla de café. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto.